buenos días, hermanos. Saludamos afectuosamente en el amor del Señor, deseando que en este día cada uno esté siendo bendecido, cuidado, protegido y guardado por el Señor. Vamos a dar inicio a este culto en casa, leyendo un trozo de la Escritura y teniendo luego un momento de oración. Alabaré a Jehová con todo el corazón. En la compañía y congregación de los rectos, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Oremos al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias por este día que tú nos das, por la bendición de amanecer a un nuevo día, Señor, y disfrutar en cada momento, a partir del amanecer, con un descanso reparador de la noche, comenzar a disfrutar de tus bendiciones, Señor, de la mañana, y por este tiempo que tú nos das de poder compartir juntos, aún a la distancia, pero en unidad, en amor, de este culto en cada una de nuestras casas, compartiendo tu palabra, teniendo momentos de oración. Invocamos tu presencia en nosotros, en medio de nosotros, oh Señor, que a través de estos medios que podemos compartir tu palabra, la unidad de tu Espíritu en cada corazón, oh Señor, sea en cada uno, de tal manera, oh Dios, que las expresiones que elevemos, nuestros asentir en las oraciones sean en lo más profundo de nuestro corazón. Tu presencia, oh Dios, tu ayuda, el Espíritu Santo nos guíe en este culto que a ti ofrecemos, y también para compartir tu palabra con otros, y sea para gloria y honra de tu nombre. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La creación, el cielo, tierra y mar, los cielos son tu habitación, gloria a las alturas, Dios de maravillas eres tú eres santo, santo. Los cuentan de tu majestad, tú eres santo, santo. Temprano en la mañana, yo celebraré la luz. Tinieblas titubeo, de noche te invocaré. Dios de maravillas eres tú eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad, tú eres santo, santo. Dios del cielo y tierra, Dios del cielo y tierra, Dios del cielo y tierra, Dios del cielo y tierra. Aleluya, al Dios del cielo y tierra, aleluya, al Dios del cielo y tierra, aleluya, al Dios. Dios de maravillas eres tú eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad, tú eres santo,
estrellas eres tú. Tú eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Tú eres santo, santo. Buen día mis hermanos, los saludo en el amor del Señor. En esta mañana leeré en Proverbios 28, versículo 13. Dice así: el que encubre sus pecados no prospera, el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia divina. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor, primeramente porque Tú eres bueno, Señor, y grande misericordia, Padre. Y es a ella la que queremos apelar en esta mañana, Señor, porque ciertamente, Padre, hemos pecado contra Ti. Y sabemos que lo estamos haciendo cada día, cada minuto, cada segundo, Padre. Es por esto que te pedimos perdón, Señor, y arrepentidos, Señor. Confesamos, Señor, nuestros pecados, Padre. Confesamos que hemos hecho lo malo delante de Ti, Señor. Confesamos que hemos pensado cosas que van en contra de Tu palabra, Padre Santo. Y por eso, Señor, te pedimos que Tú, Señor, sea perdonando nuestras transgresiones, Padre. Padre Santo, sé Tú limpiando nuestros corazones, limpiando nuestras mentes, Padre, para que podamos, Señor, poner, Señor, nuestros ojos en Cristo, en su sacrificio, Señor. Gracias por el inmenso amor que tuviste, Señor, al enviar a tu Hijo a la cruz, Señor, para que nosotros podamos ser perdonados. Gracias, Señor. Ayúdanos a que podamos buscar la santidad, Señor, a que podamos crecer en ella, a que podamos seguir caminando, Señor, por tu verdad, Señor, por los caminos de tu palabra, Señor. Padre, quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad día a día. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado
debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Buenos días mis hermanos, la lectura bíblica de hoy se encuentra en la carta a los Filipenses capítulo 4 del verso 1 al 9. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, y no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Buen día, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor y les invito a que me acompañen en una lectura en el Salmo 9, el versículo 9 y 10. Yo voy a leer la versión PDT. Dice así la palabra del Señor. El Señor es el refugio del oprimido. Cuando más lo necesita, Dios es su fortaleza. Que los que conocen al Señor confíen en Él, porque Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. Teniendo esta palabra de Dios en nuestra mente, les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre amado, soberano, tú que eres todopoderoso y todo lo sabes, Señor, estamos ante ti, humillados, Padre, para pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que tengas misericordia de tu pueblo, Padre, que está afligido hoy, Señor. Sabemos, Señor, porque tu palabra lo dice, que los que te buscan, que te conocen, Señor, tú los escuchas y los ayudas, Señor. Es por eso que hoy queremos poner delante de ti todas nuestras aflicciones, Padre, todas nuestras necesidades, Señor, todos nuestros dolores, Padre, toda nuestra vida, Señor. Te pido en esta hora por quienes están afligidos de salud, Señor, por quienes están sufriendo en sus cuerpos, por quienes tienen debilidad, Señor. Te pido que tú seas fortaleciendo, dando sanidad, Señor, según sea siempre tu voluntad, Señor. Confiamos en que tú eres quien tiene todo bajo control, Señor, y que todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, tú te los llevas, Señor, y que tú tienes siempre un propósito bueno para nosotros, Señor. Te pido por quienes están sufriendo
en su espíritu, Señor, por quienes tienen mucha necesidad de ti, Señor, y algunos lo saben y otros no, Señor. Te pido que seas tú con cada persona, Señor, que necesite de ti, Señor, que necesite sentir esa paz, Señor, esa tranquilidad, de saber que no están solos, Señor, de saber que tú estás en cada segundo a su lado, Señor. Te pido que seas dando consuelo a los que están solos, Padre, a quienes físicamente no han podido estar con quienes quieren, Señor, con las personas que aman, Padre, por las circunstancias en las que estamos. Te pido, Padre, por los hermanos que están sin trabajo, Señor, por los hermanos que están pasando momentos difíciles, Señor. Sabemos que tú provees, Padre, que tú siempre estás con tu Hijo, Señor, que tú sostienes en cada segundo, Señor. Y te pido que sea con esas familias que están pasando necesidad, que están pasando hambre, que están pasando frío. Que seas tú con cada una de esas personas, Señor, manifestándote y haciéndoles ver que tú tienes todo bajo control y que tú vas a ayudarles, Señor, en lo que sea necesario, Señor. Te pido por esos hermanos que están con mucho trabajo, Señor, que en sus mentes, Padre, están agobiados, Señor, que están cansados. Tu palabra dice que los que están cansados vayan a ti, Señor, y tú aliviarás sus cargas. Y confiamos en eso, Señor, confiamos en cada palabra que tú nos dices, Señor. Y dejamos todas estas dolencias, Padre, a tus pies y en tus manos, sabiendo que tú eres un Dios justo, Señor, sabiendo que tu justicia va a reinar siempre en la tierra, Señor. Y pedimos con todas nuestras fuerzas, Señor, que venga tu reino, Padre, que sea tu reino establecido en cada una de nuestras vidas, Señor, y en cada uno de los que te necesitan, Padre. Sé con tu iglesia, Señor, con tu pueblo, y ayúdanos, Señor, a seguir expandiendo tu reino, Padre, para que las personas que están sufriendo aflicción, que están sufriendo necesidad y que no te conocen, Señor, puedan sentir ese alivio, Padre, ese amor que tú nos das cada día. Ayúdanos a predicar tu evangelio en las peores circunstancias, Señor, que son cuando más te necesitamos, Padre. Te necesitamos en cada segundo de nuestra vida, Señor. Y te pedimos, Padre, que no sueltes tu mano poderosa, tu mano bondadosa de nosotros, Señor. Y que no apartes tu mirada de quienes están afligidos por todo lo que está pasando. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a entender tu justicia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos en el Señor. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y estoy seguro de que también va a ser de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. El Señor es bueno y el Señor quiere hablarnos por medio de su palabra. Así que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Filipenses o en la carta de Filipenses en el capítulo 4. Bien, vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta meditación de su palabra. Señor, te damos gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Porque tú eres la razón de nuestra vida. Porque no somos nada sin ti, Señor. Porque tú reinas por sobre todas las cosas, Señor. Y porque nosotros somos tus hijos amados. Oh, Señor, quieras tú, Señor, bendecirnos por medio de tu palabra. Prepara nuestro corazón, Señor, para oír tu voz, para amar tu palabra, para obedecer tu palabra, para rendirnos a ella, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo enfrentar el afán y la ansiedad? Todos estamos
de acuerdo en que la vida es un regalo de Dios, pero también ella conlleva todo tipo de circunstancias complejas y difíciles. Hay momentos de ansiedad y temor en nuestras vidas, y que en algún sentido dominan nuestro corazón y nuestros pensamientos, y nos llevan a caminar en un terreno, en una dirección de incredulidad y temor, donde empezamos a dudar del amor de Dios y de su bondad para con nosotros. Un camino de ansiedad y de afán. Son múltiples las razones por las cuales podemos estar afanosos. Quizás un estudiante puede estar muy ansioso y muy afanoso porque está esperando el resultado de una prueba, si pasó de curso o no, o si aprobó el ramo. Quizás otro puede estar esperando el resultado de un examen médico, muy ansioso y preocupado. Quizás una madre y un padre están esperando el nuevo nacimiento de un bebé, ansiosos. Quizás alguno puede estar ansioso porque perdió el trabajo y estará pensando, ¿cómo voy a pagar las cuentas? Quizás alguno puede estar ansioso porque tuvo una discusión fuerte matrimonial. O quizás una pelea con los hijos, discusiones en el hogar. O quizás sencillamente muchos de nosotros estamos ansiosos y angustiados porque estamos esperando una respuesta por WhatsApp. Escribimos un mensaje y esperamos que rápido nos contesten. Y si pasa ya un minuto y no nos contestaron, ya estamos ansiosos. Pueden ser múltiples las formas de por qué estar ansioso, ¿no? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Déjenme explicarle, en otras palabras, acerca de este tipo de ansiedad o afán. El afán o la ansiedad viene finalmente a ser como casi un estilo de vida para nuestra sociedad actual. Algunos filósofos o pensadores de nuestra época le llaman la sociedad del cansancio, del agotamiento. Y ellos dicen que esta sociedad es de cansancio porque el hombre trabaja y finalmente no consigue lo que está buscando. Y finalmente nosotros podemos interpretar a la luz de la Biblia que esta sociedad del cansancio finalmente es la suma de querer vivir para nosotros mismos. Cuando el hombre y la mujer se esfuerzan, se afanan y están ansiosos por su propio bienestar, por su propia gloria, por su propia honra. Eso trae mucha ansiedad. Evidentemente esa es la gran causa de la ansiedad en este tiempo. Mi objetivo con la predicación de hoy, que vamos a estar viendo, es que podamos ver y descubrir lo que la Biblia nos dice acerca del afán y la ansiedad, cómo poder librarnos de aquello teniendo una vida de gozo y de paz. Y para esto veremos los siguientes 2 versículos del capítulo 4, el versículo 6 y el versículo 7. Voy a leerlos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Abordaré solamente 2 puntos en esta predicación. El primer punto es: ¿qué debe hacer un cristiano para tener esta vida bienaventurada o dichosa o feliz? Y el punto número 2, veré el resultado de aquella vida. ¿Bien? El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses nos da y nos explica y nos muestra cuál es la esencia de esta vida bienaventurada. Libre de la ansiedad y libre del temor, donde nuestro mayor bien es finalmente Cristo. Bien, partamos con nuestro primer punto.
¿Qué debe hacer un cristiano para vivir esta vida dichosa, esta vida feliz, esta vida de gozo que Pablo menciona a lo largo del libro de Filipenses? La palabra, el verso que vamos a estar viendo tiene una primera frase que dice: por nada estéis afanosos. Versión Reina Valera. La palabra nada aquí, mis hermanos, significa absolutamente nada. Nada. Podríamos preguntarnos, ¿en serio Pablo está diciendo que no debemos afanarnos por nada si hay tantas complejidades en nuestra vida? Ya despertamos ansiosos, despertamos preocupados por algo. ¿En serio? ¿Por qué? ¿De qué tipo de afán Pablo se está refiriendo aquí a sus hermanos filipenses? Los filipenses estaban pasando por diferentes presiones, por diferentes ansiedades. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban en las iglesias, habían hermanos que quizás no eran creyentes y ellos tenían que batallar con eso. Múltiples ansiedades que quizás los filipenses podían tener por la causa de Cristo. Incluso la batalla de su propio pecado, la batalla de su propia ansiedad. Pablo le repite también esto de que el Señor está cerca y les daba ánimo, que estén firmes en el Señor. Entonces, esta palabra de afán, ¿qué debe hacer un cristiano para tener una vida bienaventurada? A veces nos gustaría quizás maquillar un poco este concepto de afán, pero sabemos que Pablo está diciendo que el afán es algo que está en el corazón, donde las preocupaciones están en contradicción con la palabra de Dios, donde nuestro pensamiento, donde nuestro corazón y nuestras actitudes están en contra de la palabra del Señor. ¿Qué es el afán? El afán podemos resumirlo como sentir ansiedad, como una profunda ansiedad que no me deja hacer nada. Y que estoy preocupado, que estoy constantemente pensando en ello y me sobrepasa. El afán puede ser todo aquello que nos quita la paz y el contentamiento. A veces el afán se disfraza con frases así como, por ejemplo, bueno, ustedes, aquí es como comercial de la predicación porque justo está pasando un vendedor allá afuera. Pero no se distraigan. El afán a veces se transforma como en frases así. Lo necesito. Necesito eso y sin eso no puedo vivir. Necesito estar en ese lugar. Necesito tener esto o aquello o si no, no soy feliz. Y algo que nos supera. Entonces, es algo como, pensamos como que si no tengo eso no voy a poder estar pleno. Es aquella preocupación excesiva que nos hunde en un estado de angustia. El afán es la falta finalmente de confianza en Dios y sus promesas. Viene a ser un estado peligroso para el creyente, sin duda. ¿Por qué puede ser peligroso? Porque finalmente desvía la atención de nuestro corazón a aquellas cosas que parecen ser buenas, pero que al final nos roban lo esencial, mis hermanos. Lo esencial, nuestra devoción y nuestro amor por Cristo. Eso es el afán. Es algo que atenta contra nuestro amor y devoción por Cristo. Por eso es peligroso. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Perdónenme que sea un poco autorreferente, pero me costó mucho encontrar una ilustración. Hubo un tiempo que yo estaba muy ansioso, muy afanado, y mi esposa, como me conoce bien, un día me dijo lo siguiente: ¿qué logra compensar tanto en eso, mi amor? Y finalmente me dijo: déjeselo al Señor, con su voz cálida y suave. Y yo, como estaba tan afanado, tan ansioso, hubo como un silencio, y mi esposa cachó que yo no estaba escuchándole. Y entonces después de eso volví a preguntarme como a los segundos después:
Y me dijo, ¿me escuchó lo que le dije? Y yo le dije, ¿sí? Me dijo, a ver, ¿qué le dije? No sé, no recuerdo, ¿qué me dijo? Entonces, eso grafica fielmente, o son síntomas, finalmente, síntomas de una pequeña preocupación, cuando estamos como en otra, cuando nuestro pensar, estamos acá, pero nuestra mente está allá, y empezamos a llenar nuestra mente de pensamientos que no son la palabra del Señor, y que finalmente, lentamente, van entrando en nuestra mente, y están en nuestro corazón, y finalmente se transforman en un peso, en una carga para nosotros como creyentes. Por eso debemos estar alerta. Espero que esta ilustración no sea el mensaje para ustedes. Pongan mucha atención a esto. El afán es cuando dejamos de vivir para la gloria de Dios y comenzamos a centrarnos en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, dándole una importancia mayor de la que deben. Por lo tanto, entramos en ansiedad. Por esa razón, debemos despertar a la luz de la palabra del Señor y decir juntamente con Pablo, por nada estéis afanosos. Por nada estén ansiosos. Nuestro propio corazón es engañoso y quiere la atención. Nos dice que, y nos miente, y nos dice que lo más importante en nuestras vidas es nuestro bienestar. Y nos predica así nuestro corazón. Lo más importante es que tú tengas bienestar y que estés cómodo, que estés feliz. Pero eso no es verdad, mis hermanos. Debemos estar alerta a eso. Dios no está primeramente preocupado por nuestra felicidad. Él está preocupado por nuestra santificación. Él quiere formar a Cristo en nosotros, en cada momento de nuestra vida. Y aun cuando estamos en ansiedad, Él quiere hacernos ver de que no lograremos nada, que necesitamos a Cristo. Sin embargo, podemos seguir avanzando en esto. Podemos pensar lo siguiente. A veces sufrimos como creyentes y nos ponemos ansiosos. Recordemos a Job, recordemos a los apóstoles, recordemos a los profetas, recordemos a los discípulos, recordemos a Cristo, recordemos la palabra del Señor. Todos ellos se les concedió creer en la verdad del Evangelio, pero también se les concedió sufrir por la verdad del Evangelio. Eso trae calma, trae paz a nuestro corazón, porque el sufrimiento, el padecimiento y las dificultades son parte de la vida de nosotros como creyentes. Tarde o temprano enfrentaremos dificultades que afectarán nuestro corazón, nos pondrán ansiosos, y ahí debemos recordar, por nada estén ansiosos. Por esta razón, no nos afanemos. Creámosle al Señor lo que ha dicho en su palabra. Nuestra naturaleza pecaminosa constantemente, nuestro pecado nos quiere nos quiere llevar a vivir en esta vida de ansiedad. Pero Cristo ya venció el poder del pecado en nuestras vidas. Allí en la cruz Él destruyó el poder del pecado y de la muerte que nos esclavizaban, que traían culpa, que traían angustia, que traían afán. Cristo ya lo venció en la cruz. Por esta razón, por nada estéis afanosos. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, Pablo dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por esa razón, por nada estéis ansiosos, por nada estéis afanosos, aún en medio de las dificultades. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 lo dice así: por tanto, no os afanéis por vuestra vida. Y empieza, miren la naturaleza. ¿Por qué se afanan? Por mucho que se afanen, no podrán añadir a su estatura un codo.
¿Por qué os afanáis? Pregunta de nuevo. Después sigue, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Fíjense acá, pero primeramente, mas buscad primero o primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por esa razón no estemos afanosos. Pero fíjense acá en esto, y aquí podemos avanzar en el texto que estamos viendo de Filipenses. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas o expuestas sus peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. 3 cosas principales que vamos a estar viendo ahora. O sea, Pablo está diciendo, no estén afanosos, sino que direccionen su mirada a qué. Cuando Jesús dice, no estén afanosos, sino que busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aquí Pablo está diciendo, no estén ansiosos, por nada estén ansiosos, sino que expongan su necesidad con toda oración y ruego, con acción de gracias. 3 cosas. Redirecciónate, enfócate en lo que realmente debemos hacer como creyentes. Esto es crucial, mis hermanos. Pablo está queriendo colocar en orden nuestras prioridades. Y aquí yo quiero hacer una aplicación y una pregunta para ustedes también, como me la hice yo. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Usted sabe cuáles son sus prioridades? Y esa pregunta de alguna manera es muy interesante porque nos hace meditar y nos hace ver que muchas veces vivimos nuestra vida con motivaciones y con prioridades que no están en la palabra del Señor. La Biblia dice que las prioridades del creyente es una grande, única, son varias, pero una central, y usted lo sabe, es vivir para la gloria de Dios. Es cuando más satisfacción el creyente tiene, cuando vive para la gloria de Dios. Por lo tanto, no os afanéis. Todos podemos estar de acuerdo en que la oración es necesaria para la vida del creyente. Sin embargo, debemos también entender que es vital para nuestra salud espiritual. Vital. La Biblia nos manda de forma imperativa, es decir, ahora, presente, continuo, nos dice orar sin cesar. Nos dice orad para que no entréis en tentación, en Lucas capítulo 22, 46. Y hay varias razones bíblicas, ustedes las pueden ver, de por qué orar. Orar por los enfermos, orar unos por otros, orar por consuelo, orar por ánimo, orar para que el evangelio sea extendido, o orar también por aquellos que los persiguen y los que les hacen daño, orar por los enemigos, orar para amar más a Dios, etc. Hay muchas razones de por qué orar. Pero aquí tenemos 3 principalmente. Vamos a ir con la primera. El texto dice con toda oración y ruego. Oración. ¿Qué es oración? Es expresar todo aquello que está en nuestro corazón. Es expresar toda aquella alegría, preocupación. Oramos cuando expresamos todo lo que estamos viviendo al Señor. La oración de alguna manera hace que nosotros como creyentes demostremos nuestra dependencia del Señor. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra ruego, quiero tratar de demostrar que no es sinónimo de oración. Es algo diferente. Significa desgarrar nuestro corazón. Hay momentos en nuestra vida donde esto ocurre. Donde en nuestra oración, en nuestro ruego, ya no salen palabras. Solamente gemido,
solamente quizás un llanto, una agonía. Hay momentos en nuestra vida donde el Señor nos va a llevar a ese lugar y debemos estar atentos y debemos obedecer, porque esa va a ser nuestro bien. Ruego quiere decir que clamamos, que lloramos, porque tenemos solamente una gran necesidad que es estar con nuestro Señor. Déjenme hacerles otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted no podía dejar de contenerse y clamar delante de la presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted deseaba estar lleno de Dios más que cualquier otra cosa? Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros debemos clamar, debemos orar, pero debemos clamar al Señor. Hoy es tiempo quizás de volver a retomar esa oración y ese clamor delante de Dios, que es el camino para librarnos de la ansiedad y del temor. El ruego es un clamor del alma donde no hay nada más urgente, nada más necesario que tenerlo a Él. Donde ahí ya no importa nuestra reputación, no importa nuestra elegancia, no importa nuestro orgullo, nuestra reputación. Ahí queda todo de lado. Toda pasividad queda de lado. Solo importa una cosa: agradarlo a Él, honrarlo y amarlo. El ruego también tiene características de arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque responde a la verdad del Evangelio. El rey David, después de haber sido reprendido por el profeta Natán, respondió de esta manera en el capítulo 51 de Salmos: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. David estaba clamando a la misericordia del Señor. Estaba reconociendo su pecado y estaba clamando a Dios, estaba entregándole su ansiedad, su arrepentimiento al Señor. ¿Por qué David estaba haciendo eso? Más adelante lo dice el texto, dice: porque misericordioso y clemente es Jehová. ¿Qué es misericordioso? ¿Qué es clemente?, me preguntó hoy día en la mañana nuestra hija Josefa. Y yo le dije, traté de buscar y le dije que clemente y misericordioso tienen sinónimos de ser compasivo. Y ahí quedó pensando con esa palabra de que Dios es clemente. Y me dijo: yo tengo un compañero que se llama Clemente. Sí, también puede ser. Pero lo importante, yo le dije, es que Dios es clemente, es compasivo con nosotros, es misericordioso con nosotros. Así que ahí tuvimos una conversación bien interesante con ella y después pudimos ir a tomar desayuno. Entonces, el arrepentimiento, mis hermanos, nos hace bien. Este ruego, que es un ruego del alma, que es movido por el Espíritu de Dios, nos hace bien. ¿Por qué? Porque nos regresa a Dios. Porque nos centra, porque nos renueva nuestra comunión con Él, nos da un verdadero sentido de nuestra realidad, de nuestra identidad, porque nos baja los humos cuando quizás estamos creyéndonos el cuento o nos estamos desviando de nuestro pensar acerca del Evangelio. Entonces, nos hace humildes. El arrepentimiento nos lleva a Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El creyente, usted y yo, vivimos una vida de fe y de arrepentimiento. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias sigue el texto. Dijimos oración, dijimos ruego, dijimos por nada estéis afanosos.
la frase con acción de gracias. Los hermanos de Filipo, pienso que debieran estar muy agradecidos de todo lo que el Señor había hecho en sus vidas. Y ellos, Pablo estaba recordándoles a ellos que ellos debían orar y rogar con acción de gracias. ¿Qué significa esto? Los beneficios del Evangelio, ¿cuáles son? Se los voy a recordar. Yo los recordé y lloraba por eso, mis hermanos. Lloraba. La realidad del Evangelio es mayor que cualquiera de nuestras debilidades, mayor que cualquier afán que podamos vivir, mayor que cualquier circunstancia, mayor que la vida, que la muerte. La realidad del Evangelio en la cual se encuentra usted que ha creído por la fe en Jesucristo son las siguientes. Salvados por gracia y no por nuestras obras. Declarados inocentes en el tribunal de Dios, como si nunca hubiésemos pecado, ya que Cristo ha pagado por toda la deuda del pecado en su muerte, quitándonos la culpa del pecado. La condenación que había sobre nosotros fue quitada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ellos, los filipenses, también debían recordar, al igual que usted, igual que yo, que ellos habían sido adoptados como hijos amados. Todos sus pecados pasados, presentes y futuros habían sido perdonados en Cristo. Si esto fuera poco, usted y yo también vivimos lo mismo. Nosotros también estamos siendo preservados por el poder del Señor, por el poder del Espíritu de Dios en cada segundo de nuestra vida. Mis hermanos, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Qué glorioso, mis hermanos! ¡Qué verdad tan reconfortante para nosotros! Por lo tanto, la esperanza de los filipenses, la esperanza nuestra es real. Nuestra esperanza real es final. Es una vida eterna con Cristo, donde el pecado y la muerte y sus consecuencias no van a estar. El Señor está cerca, dice Pablo a Timoteo unos versos antes. El Señor está cerca y vamos a tener una realidad mucho mejor, con más peso, más trascendente que esta, la que vivimos ahora. Porque ellos, los filipenses y usted, pertenecemos a Cristo. Todos aquellos beneficios del Evangelio, ¿usted lo sabía que son suyos? Se lo voy a dejar ahí para que piense un poquito y vamos a ir avanzando. Esta es una realidad más poderosa que cualquier otra, más trascendente, porque las circunstancias son pasajeras las que vivimos hoy, pero la realidad del Evangelio es eterna para nosotros. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice Pablo, con acciones de gracias. Lo contrario a las acciones de gracias o acción de gracias es el afán, el desagrado, la queja. Déjenme hacerle otra pregunta. ¿Usted ha estado viviendo en afán, en ansiedad, en angustia, en descontento, en desagrado, en queja? Una vida de oración y ruego con acción de gracias es el antídoto para la ansiedad, es el antídoto para el afán. Bien, mis hermanos, esa es la primera parte. La segunda parte es más corta, así que paciencia. Yo no quiero estar apurado y sé que ustedes también. Tómense su tiempo. El segundo punto es más corto. El primer punto dijimos: por nada estéis afanosos, sino sean expuestas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es lo que el creyente debe hacer. El punto número 2 es el resultado de aquello. El resultado de no afanarse al orar y al rogar a nuestro Dios es, verso 7 dice, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Déjenme explicar esto, por favor. El Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es la paz de Dios? Dos cosas. Uno, la paz de Dios es aquella que Cristo, es aquella gracia que Cristo ha ganado en la cruz por nosotros. Tenemos paz para con Dios antes de conocer a Cristo. La consecuencia justa de nuestros pecados era una condenación eterna, separados de Dios, enemistados de Dios. Nuestro estado era de pecado y de condenación. Sin embargo, ahora los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, por gracia, por la fe, por medio de la fe en Cristo, ahora hemos sido restaurados a una relación perfecta, correcta con Dios, a una relación que se había quebrado allá en el Génesis, en el capítulo 3. Pero ahora tenemos paz para con Dios. Esa enemistad quedó disuelta, porque ahora somos hijos amados de Dios. Eso es primeramente un aspecto de la paz de Dios. Eso está en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Segundo, la paz de Dios es una realidad para el creyente, en la cual el creyente está, permanece. Miren lo que dice Juan capítulo 14, verso 27. Jesús mismo diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ni tenga temor, ni tenga ansiedad. La paz de Dios también es una realidad presente que el creyente vive y experimenta. William Hendrickson, un comentarista del Nuevo Testamento, lo expresa así: la paz de Dios es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. Es la calma del corazón después de la tormenta del Calvario. ¡Qué hermoso! La paz de Dios. Son las 3 de la mañana, mis hermanos, y nosotros con mi esposa profundamente dormidos, y sentimos que una de nuestras hijas está llorando afligidamente, ansiosamente está llorando. Y generalmente es mi esposa la que se despierta, aunque yo también me he despertado y también la he acudido, pero debo decir y reconocer delante de ustedes y delante del Señor que mayoritariamente es mi esposa. Y cuando uno de los dos se levanta rápidamente a socorrerla, a ver qué le pasa, ella, uno le pregunta: ¿qué le pasó, mi amor? Tuvo una pesadilla así, y uno, al estar con ella, orar, abrazarla, se le pasa todo el llanto, a no ser que sea algo que le duela. Pero cuando es una pesadilla o incluso cuando es algún dolor, a ella le basta la presencia de sus padres ahí. Es suficiente. Y ya está. Y se va el dolor, se va la angustia, se va la pesadilla que ella tenía. Estaba tratando de explicar con esta ilustración un poco cómo nosotros, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestro afán, al escuchar la voz de Dios, puede traer paz a nuestro corazón, puede traer calma a nuestro corazón. La última parte de lo que estamos viendo dice: porque sobrepasa esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué todo entendimiento? Porque no siempre podremos conocer los misterios de Dios. Sin embargo, podemos conocer lo suficiente para amarlo, para obedecerlo, para estar plenos en Él, para vivir una vida lejos de la ansiedad y del afán. Conocemos lo suficiente. Sobrepasa todo nuestro entendimiento porque es Dios quien soberanamente está obrando poderosamente en nuestras vidas. Por eso, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen
hechos, formados a la imagen de Jesucristo. Por esa razón, no os afanéis. La última frase, quiero terminar rápidamente con esto, dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El énfasis aquí es que tanto nuestro corazón y nuestros pensamientos son de Dios. Todo nuestro ser, todo lo que somos, nuestros hijos, padres, hermanos, en lo que tenemos, casa, quizás si tenemos un auto, la salud, todo es de Dios. Todo es de Dios. Si entendemos eso, mis hermanos, va a ser liberador para nosotros. Guardará nuestros pensamientos, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, 8. Finalmente el texto termina así. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa frase, en Cristo Jesús, esa expresión, en Cristo Jesús, se repite en el capítulo 4, del verso 1 al verso 7, o al verso 9, se repite 3 veces. Y en toda la carta se repite más de 40 veces. Es decir, cada 2 versículos está la frase en Cristo o en Él. Eso nos quiere decir algo. Hay una idea central ahí en Filipenses. ¿Cuál es? Que Cristo es suficiente para la ansiedad. Que Cristo es suficiente para no estar afanosos. Que Cristo es suficiente cuando estamos en ese estado de afán y de ansiedad. Quiero concluir con lo siguiente. ¿Cómo podemos tener una vida de gozo y paz en la cual Pablo dice, regocijaos en el Señor, alégrense en el Señor? Otra vez les digo, alégrense en el Señor. ¿Cómo podemos vivir esa vida libre de afán, libre de ansiedad? Aun cuando las cosas no van bien. Efesios capítulo 2, verso 14 dice, porque Cristo es nuestra paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento ahora es una persona. Es Cristo en nosotros. Cristo es suficiente para enfrentar todo tipo de dificultades porque Él está por sobre todo el universo. Él trasciende todo tipo de problemas y dificultades. Él es mayor que la enfermedad, mayor que el conflicto. Él es el que cambia nuestro pensar, nuestro corazón. Es el que calma nuestra dificultad, el que cambia nuestra forma de vivir. Él es quien calma nuestra angustia. Cristo es el que nos libra del temor y de la ansiedad. Cristo es nuestra paz. ¿Confiarás en Él? ¿Confiarás en Cristo? Cristo es suficiente para enfrentar la ansiedad. No importa, mi hermano o mi hermana, la circunstancia que tú estés viviendo hoy. Cristo es suficiente. Su palabra lo dice así. ¿Estarás en ansiedad? ¿O descansarás en la gracia de Cristo? Cristo es suficiente. Nuestra paz se encuentra no en las circunstancias, sino más bien únicamente en una persona que es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, que un día volverá con toda la autoridad a establecer su reino de justicia, de gozo y de paz. Él es nuestro mayor bien, mis hermanos. No hay otro. Él es nuestro mayor bien. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Quiero terminar con el texto que estuvimos viendo hoy. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, sean verbalizadas, sean expuestas vuestras peticiones
delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oro, Señor, para que tú, Señor, por medio de tu palabra, puedas, Señor, convencernos de que no debemos vivir en ansiedad ni en afán, porque tú eres suficiente para nosotros, Señor. Oh Dios, ruego por mis hermanos que han escuchado tu palabra. Señor, que traigas consuelo, que traigas fortaleza, que traigas entendimiento, que cambies sus corazones a aquellos que necesitan ser cambiados, que cambies su pensar, su caminar, Señor, que avives su corazón, Señor, para que ellos y nosotros, Señor, podamos juntos vivir para tu gloria una vida libre de ansiedad, una vida centrada en ti, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que estén muy bien, mis hermanos. Les extrañamos y pronto nos veremos. Bien, hermanos, después de haber escuchado la predicación de la palabra del Señor, les quiero invitar a tener un momento de oración, de acción de gracias por este culto y junto con ello pedir la bendición de nuestro Dios. Señor, gracias te damos nuevamente por tus bendiciones y gracias, Señor, por este tiempo que tú nos diste de poder participar en nuestros hogares de este culto. Gracias por la palabra compartida y enseñada, predicada, exhortada, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por los tiempos que tú nos diste de oración y de alabanza a ti, oh Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gran amor expresado en Jesucristo. Pedimos ahora que todo lo que a ti ofrecemos, tanto en este culto que hemos ofrecido a ti, como en nuestras expresiones de alabanza, de adoración personal, íntima, sean siempre llegando al trono de tu gracia, y ayúdanos, Señor, a hacerlo siempre con humildad. En el nombre de Jesús oramos a ti, oh Señor. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión de su Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Hijo de Dios.